¿Sí? Bueno, buenas noches. Tal vez como somos pocos, ¿qué tal si nos acercamos más y estamos todos juntitos? Ok. Sí. Bueno, hermanitos, esta noche queremos comentarles que estamos compartiendo con ustedes y celebrando nuestro 32 aniversario de casados. Y quisimos celebrarlo de esta manera, sirviéndole al Señor. Cuando Xiaomi nos dijo, bueno, dijimos, vamos a celebrarlo de esta forma, ¿verdad? Y qué mejor manera de celebrarlo que compartiendo con ustedes, pues lo que hemos aprendido en estos 32 años, ¿verdad? Que a veces se dice fácil, pero ha habido bastante trabajo en estos años. Así que es importante saber que en la actualidad las familias se enfrentan a desafíos únicos y cada vez más complicados. Ustedes mejor que nadie sabe que ahora nos enfrentamos a que las mujeres hemos decidido, ¿verdad?, incorporarnos a la carga activa y financiera de la familia, y eso pues ha traído un montón de cambios en los roles familiares. Sin embargo, a pesar de estos cambios, la esencia de un matrimonio sólido, al igual que nuestros abuelos lo tenían, pues no ha cambiado ni debería de cambiar. Y esto sigue siendo fundamental para nuestras familias, para nuestros hijos y para la sociedad. Cuando un matrimonio es saludable, no solamente es bueno para la pareja, sino que habla al resto del mundo, y nosotros siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Que nosotros somos la señal, cada uno de nosotros somos la señal de que el matrimonio aún vale la pena vivirlo. Y es importante entender que también le damos un mensaje a nuestros hijos. Ellos, al vernos practicando un matrimonio saludable, absorben de nosotros actitudes, comportamientos y sobre todo aprenden a cómo nosotros resolvemos los conflictos. Porque si hay algún lugar donde uno puede enseñar cómo manejar los conflictos, es en el matrimonio. Y si nosotros proyectamos signos de un matrimonio fuerte y equilibrado, ellos van a tener mentes más positivas y sobre todo resilientes, ¿verdad? Que la resiliencia ahorita es una característica que no está dada muy fuertemente en los jóvenes. Al tener un matrimonio saludable, no solo fortalecemos nuestros vínculos, ¿verdad?, sino que también le permitimos a la sociedad el ver que es posible, como les decía. Y esta noche nosotros vamos a compartir nuestra experiencia. Realmente no venimos a compartir aquí las 5 maneras ni las 10 maneras que dice Google de cómo ser saludable en el matrimonio, sino que lo que a nosotros, con el peso de nuestros errores y aciertos, hemos aprendido en estos 32 años. Así que las señales no van a ser dadas en orden de prioridad. Ese trabajo se lo vamos a dejar a ustedes para que cada uno lo establezca como mejor le parezca. Bueno, empezamos entonces con la primera señal de un matrimonio saludable, y como decía Sara, no va en orden, ¿verdad?, de importancia, sino que todos son importantes. Y vamos a empezar diciendo que la primera señal es un buen sentido del humor. La vida nos está atacando permanentemente para que nosotros perdamos la alegría y que nosotros de verdad nos convirtamos en personas angustiadas, en personas ansiosas, en personas frustradas. Y aparece entonces la palabra de Dios y nos viene a pegar un rescate, ¿verdad? Y nos dice Proverbios
Sí, tendremos lecturas, ¿verdad? Sí, sí. Y nos dice Proverbios en el capítulo 17, en el versículo 22, nos dice, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Y usted empieza a preguntarse, bueno, ¿y por qué es que la presión alta, verdad? ¿Y por qué el dolor de la ciática? ¿Y por qué mis rodillas? ¿Y por qué? Probablemente no está tan alegre. Probablemente no le da a su cuerpo la cantidad de endorfinas, ¿verdad? La cantidad de endorfinas que la alegría le proporciona. ¿Quiere usted saber realmente cómo está con su casa? ¿Será que usted al terminar de trabajar tiene deseos de llegar a casa? Ese es como un excelente termómetro para uno decir, ay, cómo añoro mi casa. De verdad, yo quiero llegar a mi casa porque ahí soy feliz. Porque ahí soy plenamente yo. Entonces, no es para que nos preocupemos, sino que para que vayamos revisando, ¿verdad? Y si usted y yo no mantenemos un buen humor todos los días, sería un punto, pues, para que podamos ajustar un poquito los tornillos, ¿verdad? Y empecemos a disfrutar hoy, este día, a partir de esta noche, la plenitud y felicidad que tenemos en nuestras vidas. Las bendiciones y todo aquello que Dios nos ha dado, porque hasta aquí, cada uno, si yo les preguntara a cada uno de ustedes me dirían la cantidad de bendiciones que a lo largo de sus vidas Dios ha ido dándoles, y ustedes ya saben que son hijos amados, no hay por qué estar con esas caras largas, así que a ser felices y de buen humor. La señal número 2 para nosotros es la coherencia. Muchos preguntan, ¿y qué es en realidad la coherencia? Y la define el diccionario como la consistencia en nuestro comportamiento, tanto en público como en privado. Y la palabra nos enseña que yo soy coherente cuando hago lo que digo y digo lo que hago, como Jesús. Nosotros cuando salimos a casa, yo no sé si alguno de ustedes se ha fijado que a los jefes o a nuestros superiores les mostramos una cara bien sonriente. En la oficina entramos y decimos muy buenos días, y cómo están, muy bien. Y si vamos a ver a un cliente, pues somos la amabilidad andando, somos la simpatía al 100%, y esa cara que mostramos en la calle a veces no es la misma cara que mostramos en la casa. El cansancio, yo me dediqué casi que toda mi vida profesional a la industria farmacéutica, y a mí me tocaba esperar muchísimo en los consultorios. Y luego me pasé al trato con los gerentes regionales de laboratorios, y entonces a mí me tocaba ser bien amable y bien simpática. Y yo llegaba a la casa con los nervios de punta, ¿verdad? Después de haber esperado tanto tiempo, a veces no era tan paciente como debí. Entonces, eso no es ser coherente. Eso no es ser coherente, y debemos de darle a nuestra casa el mismo rostro que le damos a nuestro jefe. Las respuestas tan amables que le damos a nuestro jefe, pues dárselo a nuestro esposo, ¿verdad? Al igual que pedimos las cosas por favor en nuestro lugar de trabajo, pues igual en la casa. Y esto es bien importante, que nos hagamos como el examen de conciencia, si realmente ese mismo rostro que damos en público es nuestro rostro en la casa. Porque a veces consideramos que los de la calle no nos van a tolerar ningún tipo de salida de la línea, ¿verdad? Pero no sé por qué algunas veces creemos que los de la casa sí nos lo van a tolerar. Y realmente los de la casa son nuestra prioridad. Es importante entender que yo en mi casa debo practicar la mejor versión de mí.
y que debo de darle a mis hijos y a mi esposo y a todos los que vivan ahí, a mis empleados o a los abuelitos que a veces viven con nosotros, esa mejor versión que yo tengo. Y a veces se oye feo, ¿verdad? Pero somos candil de la calle, pero oscuridad de nuestra casa. Un pensador decía que si una persona no me demuestra lo que dice con sus hechos, no es necesario de que hable. Entonces a veces no es hablando y diciendo, decía mi suegra, decía, prefiero a hacedores de la palabra que a habladores de la palabra. Y nosotros pertenecemos a un movimiento y estamos en un camino siguiendo a Jesús. Entonces realmente podemos predicar sin hablar. Y decía otro predicador, un predicador decía, cuando usted quiera saber cómo están las cosas en la casa, pregúntele al esposo, decía él, pero en este caso puede ser cualquiera de los dos, y decía, pregúntele a él, ¿cómo están? Y entonces el esposo le va a contestar, muy bien, pero usted decía, no mire al esposo en la respuesta, vea la cara de su mujer. Porque el hombre dice, muy bien, y la mujer le hace. Y eso es importante, ¿verdad? Porque entonces ahí se nota la congruencia de lo que estamos haciendo versus lo que estamos diciendo. En Juan 5, 31, 32 dice, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da el testimonio de mí. Y sé que el testimonio que da es verdadero. O sea que cuando usted quiera saber realmente lo que piensan en su casa los demás, no se lo pregunte a usted mismo. Pregúnteselo a sus hijos y a su esposo. A mí me pasó esto. Y yo cuando leí esta lectura decía yo, Dios santo. Cuando mis hijos estaban pequeños, por supuesto, estoy hablando de una Sara con menos caminar en el Señor que el de hoy, ¿verdad? Y cuando yo les preguntaba a mis hijos, ¿y aquí quién es el más enojado? Y según yo iban a contestar que Julio, ¿ve? Y decían, usted. Entonces, realmente eso nos obliga a tener que, ¿verdad? Cambiar y darnos cuenta de las situaciones en las que vivimos en casa. Así que recordemos, un signo es importante la coherencia y recordemos que otro da el testimonio de mí y no yo. Señal número 3. Nosotros, esta señal que les vamos a comentar, de verdad la hemos puesto en práctica y hemos visto los beneficios. Y la señal se llama así: respeto y cariño extremo. Respeto y cariño extremo. Y hacemos ese énfasis de tal manera que nosotros en la casa nos tratábamos amor lindo, papito, y mis hijos me decían, mira mami, mira papi, ¿verdad? Hijito lindo. ¿Por qué? Porque cuando las cosas van bien, eso hasta parece como demasiado dulce. Pero como las cosas no siempre van bien, a veces teníamos confrontaciones con hijos adolescentes, confrontaciones con hijos ya de 20 años, con hijas grandes, ¿verdad? Incluso confrontaciones con nuestra pareja, y las palabras extremadamente dulces, ¿cómo servían para que eso no se desbordara? Entonces, estábamos en un punto de desacuerdo con Sara, ¿verdad? Amor lindo, lo que trato de decirte es, y eso amortiguaba y en alguna medida lubricaba, ¿verdad? Lubricaba el momento tenso que se estaba haciendo. Bueno, discusiones, los que tenemos hijos varones, ¿verdad? Sabemos que ellos en algún momento se nos enfrentan y nosotros tenemos que aceptar el reto, ¿verdad? Y nos enfrentamos a ellos y, vaya hijito, tenés que comprender, no papito, pero lo que pasa, vaya hijito, lo que ocurre, y estamos con ese momento que quiere desbordarse, pero las palabras extremadamente cariñosas en alguna medida logran mantener como el control. Dice Proverbios
en el capítulo 15, del 1 al 2, dice: la respuesta amable aplaca la ira. Las palabras hirientes encienden la cólera. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjese que si nosotros con normalidad, usted le dice: mira, mono, vení para acá, y usted empieza a platicar con normalidad, cuando usted se enoja, ese mono se transforma en palabras muy fuertes. Entonces, si nosotros, y de verdad que es una recomendación que nosotros damos, nos empezamos a tratar con extremo cariño en nuestra familia, ¿verdad? En nuestro círculo más íntimo, en los momentos de dificultad, eso va a poder lubricar y amortiguar los momentos difíciles. Dice, ¿se acuerdan ustedes en Caín y Abel? Que Caín se enojó con Abel. Y si algo me gusta mucho de Dios en ese momento es que Dios pone la medida y le dice en Génesis capítulo 4, le dice: Yahvé, ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? O sea, estaba tan furioso que andaba encorvado, ¿verdad? Y le dice: si obras bien, podrás levantar tu vista, pero tú no obras bien y el pecado está agazapado, acechando en la puerta. Cuando uno se enoja o mantiene una actitud colérica permanente y uno es que yo así soy, de mal humor, pues si te manejas de mal humor, Dios te viene a decir esta noche: contrólate, porque el pecado está a la puerta acechando. Gran resumen: no te enojes, no te enojes. La cuarta señal de un matrimonio saludable es ver en lo ordinario lo extraordinario. Cuando tú vives cada día con el mismo o con la misma, crees que esto está asegurado. Y realmente eso no es así. Uno debe de aprender a ver lo extraordinario de tener una pareja, nuestros hijos, tenemos trabajo, no falta nada en el hogar, pero por alguna extraña razón, cuando tenemos todo esto, creemos que lo tenemos asegurado. Y empezamos a verlo como algo ordinario y no como algo extraordinario. En Proverbios 18:22 dice: el hombre que halla una esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. O sea, nosotros los casados, y dice el Señor o mujer u hombre, ¿verdad? El que tiene un esposo o el que tiene una esposa ha encontrado un tesoro. Y a veces no nos comportamos como que si lo hubiésemos encontrado. A veces creemos que tenemos vivimos como que tuviéramos la oportunidad de vivir dos vidas y que en la primera vamos a cometer errores y en la segunda vamos a hacer todo bien. Cuando vivimos sin ver lo extraordinario, siempre nos queda la sensación de que podríamos estar mejor. Y eso es un grave error. Porque realmente nosotros con lo que tenemos ya estamos mejor. Muchos no tienen lo que nosotros tenemos y lo anhelan. Y nada para poner las cosas en su lugar como la muerte. Nosotros cuando nos dio COVID fuimos de los primeros en que dio COVID cuando no había vacuna y realmente por poco nos morimos. Y eso sacude las bases de la vida de uno, ¿verdad? Cuando te das cuenta que podrías quedarte sin la persona que amás, ese que molesta, ese que ay, qué barbaridad, ya no lo aguanto. Cuando sentís que lo vas a perder, realmente las cosas se ponen en su lugar, ¿verdad? Y entonces no hay nada como la muerte o la enfermedad para poner en orden las prioridades. Pero ¿por qué tenemos que ser hijos del rigor y esperar a esas circunstancias para valorar lo que tenemos adentro? Hemos visto muchas parejas y la conclusión es la misma. Tenemos todo para ser felices y a veces no lo aprovechamos. Así que hay que aprender a ver en lo ordinario
a lo extraordinario. Bueno, señal número 5. Valores estructurados, claros y únicos. Mire qué título más raro el que escogemos nosotros. Valores estructurados, claros y únicos. Y nosotros nos tenemos que sentar, ¿verdad? Nos tenemos que sentar como esposos a decidir cuáles son los valores inamovibles dentro de nuestro hogar. Cada hogar es diferente y cada hogar va a escoger esos valores que van a guiar el comportamiento de nuestra familia. Les vamos a comentar los nuestros, ¿verdad? Un ejemplo. Por ejemplo, en nuestra casa todo se podía perdonar, pero la mentira era súper castigada, ¿verdad? O sea, no hay ninguna excusa para que mintamos. Incluso un poco de holgazanería, un poco de desorden, ¿verdad? Eso se podía perdonar, pero la mentira sí era algo extremadamente rígido, ¿verdad? Y así todos, si sabemos todos las reglas, caminamos en ese mismo sentido. Otro ejemplo, ¿verdad? Es respetar los límites de tiempo y de distancia. Cuando los chicos estaban pequeños, ¿verdad? Ellos quieren probar qué tan lejos pueden estar de ustedes. Entonces tú le dices, de este poste no pases, ¿verdad? Puedes jugar con tus compañeritos, porque si pasas, pues voy a tener que entrar, te voy a tener que ejercer una sanción que no te la voy a dar yo, que tú solito te la diste. ¿Por qué te la diste? Porque no logras manejar la libertad. Entonces, claro, empiezan a jugar el niño de 7 años y usted sabe, ¿verdad? Cuando le dice, no toque eso, es lo primerito. Entonces, usted está vigilante y yo veía que Julito se acercaba al poste y quería tocar el poste a ver qué pasaba. Entonces, toca el poste, inmediatamente yo salgo y le digo, vaya hijo para adentro. No, papi, no. Yo no te estoy metiendo. Fuiste tú quien no manejó tu libertad. Crece Julito, tiene 12 años, quiere ir al parque y le digo, bueno, puede ir al parque, pero a las 3 de la tarde usted tiene que reportarse y una vez viene, tiene permiso para ir 20 minutos, 30 minutos más. 3 en punto, estaba Julito ahí. Muy bien, Julito, si lo hizo muy bien, puede irse 30 minutos más. Cuando crece, usted ya le presta el vehículo y le dice, a las 12 de la noche, usted tiene que estar aquí. Y yo un poco angustiado, ¿verdad? Y me dice Sara, tenle paciencia, no le llames a las 2, 3 minutos a las 12, clac, la llave entrando y logró él controlar su libertad. Con este entrenamiento, porque prácticamente es un entrenamiento, logramos que nuestros hijos se fueran a Canadá a los 18 años. Y ellos solitos prácticamente pues ya tenían esa línea, ¿verdad? Otro ejemplo, que por supuesto todos en alguna medida ya lo sabemos, en esta casa no se es fiador de nadie que no sea de esta familia. Usted no puede ser fiador, o sea, usted, me refiero a mí, ¿verdad? Yo no puedo ser fiador de ninguna persona fuera de mi familia, sino que yo puedo ser fiador de mi esposa, de mis hijos, porque usted sabe que si no paga, de mi hermano, usted sabe que si no paga, pues uno pues se lo regala el crédito, ¿verdad? Y tantas historias alrededor de que, mira, compadre, no querés ser mi fiador, solo necesito una firma solidaria. Y ok, no, es parte de las reglas. Y así ustedes pues van a tener sus propios valores estructurales claros y únicos. La señal número 6, tareas y vidas compartidas. Y hoy aquí les voy a hablar yo, las mujeres, a todos los hombres, en representación de las mujeres. La vida ha cambiado mucho y las tareas del hogar se suman a las tareas que nosotros como trabajadoras ya fuera de casa llevamos, y realmente eso exige que la mujer se vea sobrecargada en los roles. Entonces es importante hacer un listado de tareas de la casa
que tienen que ser cubiertas también por el hombre. En la medida de que uno sienta que es considerada y valorada en sus esfuerzos, ustedes los hombres van a poder tener una mujer complaciente y una mujer dispuesta, ¿verdad? Porque a veces uno está tan cansado y de verdad que al final, después de 32 años, puede uno terminar siendo hermanito del esposo, ¿verdad? Pero es por el cansancio y el agotamiento que muchas veces se da. Entonces es importante compartir las tareas y que el hombre se sume a esos roles. Y también las mujeres ser menos aprensivas y poder delegar en ellos muchas de las cosas que nosotros no queremos soltar, ¿verdad? Es importante también que ninguno de nosotros tenga un hobby que esté por encima de la prioridad de nuestra familia. O sea, conocemos muchas parejas que han puesto las carreras, han puesto el ejercicio y han puesto un montón de cosas que les permite tener un disfrute personal, y eso está bien, siempre y cuando la otra pareja, la otra persona de la pareja pueda tener lo mismo, ¿verdad? Dice en Corintios 10:24 que nadie busque su propio interés, sino lo del prójimo. Realmente todo debería de estar enfrascado en que en la pareja exista una vida compartida en todos los sentidos. Otro detalle importante en esto son las atenciones mutuas. Que las personas no sientan que ha recaído solo en mí el atender al otro y el otro no me atiende a mí. Y es bien, ahora que estábamos preparando el tema, decíamos, me acuerdo cuando Julio tenía un taller en la casa y yo preparaba un fresquito para llegar a medio trabajo y que él tuviera un descanso y un detalle. Y hoy, cuando yo salía temprano a trabajar, antes de jubilarnos, él preparaba el desayuno, ¿verdad? Porque él era el que podía salir más tarde. Entonces, tener esos detalles como para que uno sienta que estamos compartiendo el esfuerzo. Realmente tenemos que recordar que estos consejos tienen como propósito, decía Sara al principio, que nuestros hijos vean, que nuestra comunidad observe, que la sociedad lo observe. Cada uno de ustedes está en vitrina y usted está siendo observado permanentemente en su trabajo, en su comunidad, en su misma familia. Y a veces somos nosotros los responsables de que nuestros hijos no se quieran casar, ¿verdad? Porque nosotros no les estamos mostrando el matrimonio como un momento, un lugar donde yo me puedo realizar plenamente. Seguimos con la señal número 7, y la señal número 7 que tenemos para un matrimonio saludable es honrar a padre y madre. Nosotros, cuando nos casamos hace 32 años, teníamos nuestros papás. Sara tenía a don Armando, a la niña Gilda, yo tenía a mi papá, a mi mamá. Actualmente, 32 años después, yo solo tengo a mi mamá. Y ya fallecieron don Armando y la niña Gilda. ¿Es tu papá? Y mi papá, por supuesto. Y descubrimos Éxodo 20 en el capítulo 12. Y dice, respeta a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra. Y pudimos ver de primera mano cómo la niña Gilda atendió a los abuelitos, ¿verdad? A sus papás, y cómo mi mamá y mi papá atendieron a los suyos, y de verdad estamos viendo una generación longeva. La niña Gilda fallece a los 100 años y medio, 101 años, y mi mamá ahorita tiene 90 años. Y como estamos viendo como personas, pues de los 50 años, ¿verdad? Personas de los 60 años están falleciendo. Entonces nosotros queríamos dar un elemento adicional de seguridad para nosotros, ¿verdad? Agarrarnos de la mano de Dios y la promesa y nosotros empezar a honrar a nuestros padres. Y
definitivamente cuando uno empieza a amar a sus suegros y a amar a sus papás, ¿verdad? Como pareja, empezamos a sentir el mismo dolor y la misma pérdida. Y nos convertimos de verdad en hijos adoptivos con nuestros suegros y en hijos o hijas adoptivas con su suegra. Esto que dice Julio es bien importante porque realmente si a ti no te duele lo mismo que a mí, no somos pareja, ¿verdad? Entonces es importante esto de los papás. Uno pudiera decir, pero ¿y por qué una señal de matrimonio saludable? Porque la consideración que tiene con sus papás, mi esposo, con mis papás, mi esposo, o yo con mis suegros, es un signo de la consideración que quiero tener con mi esposa. Entonces, no es válido que yo no quiera a mi suegra, no es válido que yo no quiera a mi suegro, o que tengamos actitudes que le den desdén a ellos, ¿verdad? Eso habla mucho de nosotros dentro del matrimonio. La señal número 8 es tiempo para disfrutar solos. Si ustedes designan un tiempo, cada cierto tiempo, unos meses, para estar a solas, para platicar, para amarse, disfrutarse, reconocerse, saber el rumbo de sus sueños, esto es importante porque le permite estar bien como pareja. Y si ustedes están bien como pareja, están bien como familia. No deje de atender a su esposo por atender la casa y usted no deje de atender a su esposa por atender el trabajo. Es bien importante. En Cantares 1:4 dice: llévame, oh rey, a tu habitación, para que nos alegremos y regocijemos y celebremos no el vino, sino tus caricias. Dese el espacio para coquetearle a su esposo, dese el espacio para reconocerse nuevamente. La mujer es cambiante. Bueno, ustedes deben de saberlo. La mujer es cambiante y ese es un arte que no se debe de perder. El hombre debe de estar constantemente y la mujer constantemente en comunicación para no perder ese espacio de pareja, ¿verdad? Nos absorben las tareas de la casa y nos absorbe el rol de papá, de mamá, de trabajadores, de proveedores, y a veces perdemos ese tiempo para disfrutar solos. Bueno, número 9, fidelidad y lealtad. Y quisimos nosotros unir los dos elementos, la fidelidad junto con la lealtad. Por supuesto, todos aquí sabemos, ¿verdad?, que la fidelidad es ser exclusivo para mi pareja, emocionalmente y sexualmente. No está permitido, ¿verdad? No es posible que usted se comprometa con otra persona en una situación romántica. Eso no está permitido. Eso es la fidelidad. Pero la lealtad también incluye la fidelidad, pero le agrega elementos muy poderosos, que es apoyo mutuo, es defensa del otro, aun cuando el otro no está presente. No es posible que sea mi cónyuge, mi esposa, mi esposo, al que yo tenga, del cual yo tenga que defenderme. No es posible. No es posible que como parejas seamos los primeros que estemos dispuestos a despotricar a nuestra pareja, porque como ya le sabemos los puntos débiles, usted sabe exactamente dónde disparar y deshacer eso tan valioso que es el sigilo en una pareja. Usted y yo debemos hacer equipo con nuestra pareja. Eso es la lealtad, que usted ya se decidió por este equipo y que usted va a pelear el partido y se va a poner la camiseta de esta familia. Por supuesto, tiene que permanecer en cada momento, en los momentos de toma de decisiones, en los momentos de
una presencia externa, que es como lo más fácil, ¿verdad? Cuando usted ve que su esposa es atacada en el trabajo, usted llega y apoya. Y apoya. Vimos el caso de una persona que se endeudó y empezaron a cobrarle. Y la esposa le dijo, ¿y cómo vas a salir de esto? Pues estás bien fregado. Ya estás bien fregado. ¿Y cómo vas a salir? O sea, el problema era de él. Y es que si no logramos nosotros entender que somos un equipo y que nos debemos esa lealtad, bueno, y por supuesto trasladarla a nuestros hijos, ¿verdad? Que como hijos somos un solo bloque y que nosotros nos podemos pelear de manera interna, pero a la hora de salir al frente somos un solo grupo. Bueno, y la última señal, pero la más importante de todas, es definir un rumbo en el servicio de Dios y tener a Dios como el centro de nuestra casa. Cuando uno decide llevar una familia y llevarla de una forma feliz, no puede hacerla con Dios a un lado, sino que tiene que ser definitivamente como la guía y el centro de nuestra casa. Eso va a permitir llevar todas las otras cosas que hemos mencionado. En Romanos 12:2 dice, en lo que requiere diligencia, no sean perezosos, sean fervientes en espíritu, sirviéndole al Señor. Yo de verdad quiero felicitarlos a los que están aquí, porque han optado por venir a aprender algo, han optado por venir a escuchar la palabra, cuando otros no lo han hecho. Y realmente no hay manera de llevar un matrimonio feliz y por muchos años alejado del Señor y de su palabra. Así que realmente en Eclesiastés 4:12 dice que cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Ustedes han tomado la mejor decisión. Hoy nos toca, ¿verdad?, luchar porque otros también lo hagan y lo importante que en este tiempo ya no se profesa con tanta fuerza este sentimiento de seguir a un Cristo vivo y a un Cristo que puede ser realidad en nuestras casas. Recordemos que Él es todo amor y aquel que no conoce el amor no conoce a Jesús. Y el amor es consideración, el amor es respeto y el amor es entrega mutua en el matrimonio. Entonces, si realmente queremos seguir al Señor y dar un paso más que venir a las reuniones, es poner en práctica todo lo que la palabra nos dice para tener un buen matrimonio. Gloria a Dios. Gloria a Dios.